Hola, buen día. Me presento. Mi nombre es Sara Isabel Montermoso Londoño. Me encuentro cursando en la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja, la licenciatura en Básica Primaria. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la educación primaria en Colombia. Vamos a realizar un recorrido histórico desde siglo XIX al siglo XX. Hablando de los años 1819, en el tiempo de nuestra independencia, lo que se conoció como la Gran Colombia. En este tiempo estuvo muy marcada las guerras civiles, la violencia, y digamos que la educación tenía un rol no tan importante ni tan destacado. Sin embargo, un par de años después, en el año 1821, donde se estableció una de nuestras constituciones políticas provisionales, se hablaba en esta constitución sobre los establecimientos de primeras letras, las escuelas en las que se le enseñaban a los niños escribir, leer, operaciones básicas y aprender un poco de la palabra de Dios. La educación estaba dirigida totalmente por religiosos, ya que esa era la corriente más fuerte para poder dirigir la educación. Se hace la implementación de la creación de escuelas normales con el propósito de formar a los maestros. La primera escuela que se creó fue en 1822 en Santa Fe de Bogotá, la cual también está dirigida por el general Santander y que estaba fundamentada en el método lancasteriano, bajo la dirección del franciscano vallanés Fray Sebastián de Mora. En el siglo XIX se marcó una diferencia entre las niñas y los niños en cuanto a las escuelas. En el Congreso de Cúcuta se estableció que la educación para las niñas iba a ser dirigida en los conventos por religiosas, y además que el plan de estudios estaba compuesto por labores cotidianas del hogar y todo lo relacionado con la familia. Luego de la independencia, la verdad es que eran muy pocas las niñas que habían asistido a una escuela o que por lo menos sabían leer y escribir, ya que no se consideraba que era obligatorio para ellas ni necesario. En el año 1826 se creó la Dirección General de Educación con el propósito de vigilar, dirigir y controlar todos los establecimientos de enseñanza pública desde un centro administrativo. Bueno, más adelante se presenta un suceso, el cual es conocido como la Guerra de los Supremos, la cual fue una rebelión que hicieron los religiosos, ya que se tomó una medida en la que los conventos que tuviesen menos de 8 religiosos iban a ser cerrados y esas propiedades se iban a redistribuir. También se presentó en este lapso de tiempo en una normativa donde los libros que solamente se permitían eran religiosos. Había una gran huella de la religión, había una gran marca de ella y un gran respeto, donde se establecía que ni siquiera los docentes podían ir en contra de la religión católica. Más adelante se vuelve a retomar la escuela normal con una normativa del expresidente Mariano Ospina Rodríguez. Sin embargo, en 1842 se implementaban las escuelas normales y nuevamente en 1870, con el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, se establece la creación de escuelas normales, pero esta vez ya dirigida por género, es decir, para hombres y para mujeres en diferentes estados del país. Antes de continuar con los años 1886, en cuanto a la diapositiva anterior de los años 1870, es importante resaltar que para este año se estableció que la educación primaria debía ser gratuita, obligatoria y laica. Pero no, la verdad no es de mucha emoción porque en la práctica esto no siempre se cumplía. Ya en la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887 volvieron a poner la educación bajo el control de la Iglesia Católica. Incluso los maestros tenían que comportarse de acuerdo a las normas religiosas, de lo contrario, pues podían ser despedidos, podían ser sancionados, entre otras cosas. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX nos encontramos con una de las batallas más devastadoras de nuestro país, con la Guerra de los Mil Días. Parte de este proceso y que afectó bastante también a la educación es que después de eso se hizo un decreto en el que la educación se ratificó que ya no era pública en el país, debía de estar regida pero también por los cánones de la religión católica, pero también debía de ser gratuita y no obligatoria, es decir, no era obligatorio en este momento, en el siglo XX, asistir a la escuela. Más adelante nos encontramos con algunas normas alrededor de la educación, como la Resolución 23 de 1911, la cual prohibía el castigo físico para los estudiantes, la Ley 114 de 1913, que era un estímulo para los maestros, donde se crearon las pensiones y jubilaciones para ellos, y la Ley 56 de 1927 ratifica que la educación básica primaria en el Estado, en el país, iba a ser obligatoria, y además se dio la posibilidad de que la educación secundaria estuviese organizada de manera privada y con libertad de enseñanza, sin tanta intervención del Estado. De todos los avances que ya habíamos tenido en el siglo XX en cuanto a la educación, la verdad es que la realidad educativa de nuestro país siempre ha tenido grandes obstáculos. Para los años 50 y 60 aproximadamente, la imagen que observamos podría ser un claro ejemplo de cómo era el aula, un aula de clase normal, un aula de clase con aproximadamente 40, 45 estudiantes para un solo maestro, el cual tenía que encargarse y hacer que de verdad estos chicos aprendieran lo que debían aprender según su nivel, su grado, etcétera. Ya para el año 1976 nos encontramos con un plan que se llamó la Escuela Nueva, en la que se buscaba que los estudiantes del campo pudiesen acceder a la educación, así fuese en un aula multigrado. ¿Qué quiere decir esto? Que fuese un aula donde los profesores ya estaban preparados para poder trabajar con niños multiedad de diferentes grados y poderle brindar las herramientas y los conocimientos dependiendo de las necesidades de cada uno. Esto también se hizo teniendo en cuenta que la brecha que había entre la zona rural y la zona urbana era muy amplia. Siempre, además de que en la ciudad, a pesar de que había menos escuelas, había mucho más estudiantes en la ciudad, mientras que en el campo, aunque había muchas escuelas, lo que hacían falta eran estudiantes. Porque nos encontramos en 1991 con la Constitución Política de 1991, la cual ya establece también algo que es bien importante, es la libertad de culto. Ya se rompe totalmente esta relación con la Iglesia Católica. Ya la Iglesia Católica no es la única respetada ni válida en nuestra nación, sino que también se le da apertura a la libertad de culto. Esto por un lado, y además, por otro lado, se le da un reconocimiento distinto a la educación, donde ya se comprende como un deber social que se debe de trabajar y de fortalecer. Además, surge la Ley 115 de 1994, la cual establece todos los parámetros necesarios para la educación, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, derechos, deberes, donde se establecen cuáles son las metas de aprendizaje, se establecen diferentes términos y conceptos relacionados alrededor de la educación y donde se busca una transformación de nuestra realidad educativa.